Esta niña de 6 años perdió a sus padres y a su mejor amiga por la guerra. Años más tarde, se encontró con algo que te emocionará. Suscríbete, la historia de Sofía te llegará al corazón. Era un pequeño pueblo en las montañas, donde las tardes se llenaban del eco de las risas de dos niñas de 6 años, Sofía y Valeria. Sofía y Valeria eran inseparables. Vivían en un pequeño pueblo escondido entre las montañas, rodeado de campos verdes y bosques frondosos, donde el sol parecía brillar con más fuerza. Para ellas, el mundo era un lugar inmenso lleno de posibilidades, y el pueblo que habitaban, aunque modesto, era su reino mágico. Sofía era una niña alegre y extrovertida, de ojos grandes y cabello dorado que siempre se enredaba en el viento. Valeria, por su parte, era más callada, con una expresión tranquila en su rostro, y su cabello oscuro caía liso sobre sus hombros. Lo que les faltaba en palabras, lo compensaban con sus gestos y miradas, no necesitaban hablar para entenderse. Desde que podían recordar, habían estado juntas. Se conocieron un verano, cuando apenas tenían 3 años, en el patio de la escuela, y desde entonces fueron inseparables. A medida que crecían, sus personalidades contrastantes se complementaban como las piezas de un rompecabezas. Sus días estaban llenos de juegos interminables en los campos, donde construían castillos imaginarios con ramas y flores, y sus risas llenaban el aire como si fueran notas musicales flotando en la brisa. Para ellas, el campo no era solo un lugar donde jugaban, era un espacio sagrado. Allí, se sentían libres. Pasaban horas acostadas en la hierba, mirando las nubes, imaginando que eran dragones, barcos o grandes aves cruzando el cielo. La rutina en el pueblo era tranquila. Los adultos trabajaban en los campos o cuidaban de sus casas, y los niños corrían libres entre las callejuelas polvorientas. Las familias de Sofía y Valeria eran amigas de toda la vida. Vivían en casas contiguas y compartían las comidas, las festividades, y lo más importante, la fe en que la paz en su pequeño rincón del mundo era algo eterno. Sin embargo, a medida que las niñas crecían, las sombras comenzaron a acechar su paraíso. Al principio eran solo pequeños rumores. Los padres de Sofía y Valeria empezaron a hablar en susurros cuando las niñas estaban cerca, interrumpiendo conversaciones cuando ellas entraban en la habitación. El tono del pueblo cambió lentamente. Donde antes había sonrisas y saludos cordiales, ahora se percibía una tensión silenciosa. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero los murmullos sobre diferencias políticas y religiosas se hacían cada vez más frecuentes. Para Sofía y Valeria, estos cambios eran casi invisibles. A sus 6 años, su mundo seguía siendo el campo de flores, los juegos bajo el sol y los abrazos de sus padres al final de cada día. Pero, una tarde, algo cambió. Las niñas estaban jugando, como siempre, junto al viejo roble que marcaba el límite de su pequeño mundo. De repente, el padre de Valeria apareció, con el rostro desencajado, llamándola con urgencia. Valeria, extrañada, corrió hacia él, y Sofía, preocupada, la siguió. A partir de ese día, la vida de las niñas cambió radicalmente. La familia de Valeria dejó de salir tanto de casa, y las visitas entre los dos hogares se volvieron escasas. La madre de Sofía trataba de explicarle que estaban viviendo tiempos difíciles, que las cosas no eran como antes y que debía tener paciencia. Pero Sofía no entendía. ¿Cómo podía un mundo tan perfecto y hermoso cambiar de un día para otro? ¿Cómo podían las diferencias entre adultos arruinar la amistad que ella y Valeria habían construido desde siempre? Una mañana, mientras Sofía estaba desayunando, escuchó a su madre discutir con su padre. La voz de su madre estaba quebrada, llena de angustia. «Deben irse», dijo. «No tenemos elección». Sofía, preocupada, preguntó qué ocurría, pero su madre, con lágrimas en los ojos, solo le dijo que las cosas eran complicadas y que debía ser fuerte. Esa tarde, la madre de Sofía la llevó de la mano a casa de Valeria. Pero, cuando llegaron, la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cubiertas con tablones, y el patio, que siempre había estado lleno de vida, ahora parecía desolado. Sofía miró a su madre, esperando una respuesta, pero su madre solo suspiró. «Se han ido, Sofía». «No sabemos si volverán», dijo su madre con voz triste. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Corrió hacia el campo, hacia su lugar secreto bajo el roble, donde siempre había jugado con Valeria. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, esperando que su amiga apareciera corriendo,
con esa sonrisa tímida y ese brillo en los ojos que siempre la hacía sentir segura. Pero Valeria no apareció. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en el pueblo siguió, pero para Sofía nada era igual. Los juegos ya no tenían el mismo sabor sin Valeria. El campo de flores, que antes era su refugio, ahora parecía un lugar extraño, casi irreconocible. Cada vez que pasaba por la casa de Valeria, esperaba ver alguna señal de que su amiga había regresado, pero la casa seguía vacía. Un día, mientras jugaba sola en el campo, Sofía encontró algo entre las flores, era un pequeño papel doblado con su nombre escrito en él. Lo abrió con manos temblorosas. La nota decía: prométeme que seguirás jugando en nuestro lugar secreto. Volveré algún día. Las palabras de Valeria eran simples, pero llenaban el corazón de Sofía de una esperanza renovada. La guardó como un tesoro, llevándola siempre consigo, convencida de que, tarde o temprano, su amiga cumpliría su promesa. El conflicto en el país se intensificó. Sofía escuchaba a los adultos hablar sobre la guerra, sobre las familias que se habían visto obligadas a huir y sobre las pérdidas que nadie podía evitar. La guerra llegó incluso a su pequeño pueblo, arrastrando consigo el miedo y el caos. Muchos hogares fueron abandonados, los campos que antes florecían quedaron vacíos, y las risas de los niños se apagaron, reemplazadas por el silencio y el luto. A medida que Sofía crecía, la ausencia de Valeria se sentía como una herida abierta que nunca sanaba. Su vida continuó, pero en el fondo de su corazón siempre estaba la espera, el anhelo de ver a su amiga regresar. Los años pasaron, y Sofía se convirtió en una joven mujer, pero en su corazón aún latía la niña de 6 años que esperaba a su mejor amiga bajo el viejo roble. Cuando cumplió 17 años, Sofía decidió que ya no podía esperar más. Tomó la decisión de buscar a Valeria. Se despidió de sus padres, dejando el pequeño pueblo que tanto había amado, y emprendió un viaje hacia las ciudades y pueblos que habían sido destruidos por la guerra. Recorrió caminos polvorientos, cruzó campos arrasados, y habló con innumerables personas que habían sufrido tanto como ella, buscando alguna pista sobre el paradero de Valeria. En cada pueblo al que llegaba, preguntaba por su amiga. Describía su cabello oscuro, su sonrisa tímida, sus ojos brillantes. Pero nadie la había visto. La guerra había dejado muchas cicatrices, y las personas se habían dispersado por todo el país, muchas sin dejar rastro. Sofía se había convertido en una joven resiliente, pero los años de búsqueda infructuosa y las cicatrices de la guerra la habían dejado agotada. Había recorrido innumerables caminos, cruzado campos de batalla donde el eco del dolor resonaba en cada rincón, y hablado con personas que habían perdido tanto como ella. La promesa que Valeria le había dejado en aquella nota se volvía cada vez más borrosa, como si con el tiempo su significado se desvaneciera, y una tristeza profunda la embargaba cada día. Un nuevo golpe llegó cuando sus padres, las únicas personas que le quedaban en el mundo, fallecieron víctimas del conflicto que seguía devorando su país. Era un día gris cuando recibió la noticia. Su madre y su padre, quienes la habían apoyado en su búsqueda y con quienes había compartido los momentos más amargos, ya no estaban. Se habían ido, dejando a Sofía completamente sola. La soledad, que hasta entonces había sido solo una sensación, se convirtió en su única compañía. El hogar que había conocido se sentía vacío, y el pequeño pueblo que alguna vez fue su refugio ya no era un lugar seguro ni acogedor. El campo donde jugaba con Valeria estaba marchito, y la casa de su amiga seguía vacía y desmoronándose con el paso del tiempo. No quedaba nada para ella en ese lugar. Sofía tomó una decisión. Si no podía encontrar a Valeria y si su vida estaba llena de pérdidas, era hora de empezar de nuevo. No podía seguir viviendo en el pasado, atrapada por los fantasmas de su infancia. Debía marcharse, aunque fuera doloroso. Tras meses de reflexión, decidió emigrar a un lugar lejano, donde pudiera reconstruir su vida lejos del conflicto, lejos del dolor. Se decidió por un país que había oído mencionar en conversaciones con personas que habían huido, México. México era un país que Sofía apenas conocía por historias lejanas, pero lo que le atrajo fue la idea de comenzar de cero, en un continente distinto, donde nadie la conociera, donde podría ser una nueva versión de sí misma, lejos de las sombras de su pasado. Vendió lo poco que tenía y consiguió el dinero suficiente para un billete de barco. El viaje sería largo, pero para ella no había vuelta atrás. El día de su partida, Sofía se despidió del pequeño pueblo que había sido su hogar. Caminó una última vez por los senderos que conocía tan bien,
pasó por la casa de Valeria, ya casi en ruinas, y se dirigió al campo donde jugaban. Se sentó bajo el viejo roble, ahora envejecido, y sacó de su bolsillo la nota que Valeria le había dejado tantos años atrás. La leyó en silencio, susurrando las palabras como un mantra que aún guardaba en su corazón: prométeme que seguirás jugando en nuestro lugar secreto. Volveré algún día. Con lágrimas en los ojos, besó la nota y la enterró en la tierra bajo el árbol, como si dejara atrás una parte de sí misma, una parte que ya no podía cargar más. Sabía que si Valeria alguna vez regresaba, encontraría esa pequeña parte de su infancia, pero Sofía no podía seguir esperando. El tiempo de jugar en ese lugar secreto había terminado. Subió al barco con el corazón pesado, pero con una determinación nueva. El viaje hacia México fue largo y agotador. Sofía pasó días enteros mirando el horizonte desde la cubierta, pensando en lo que le esperaba en ese nuevo mundo. No conocía a nadie, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de cicatrices, pero se aferraba a la idea de que, en algún lugar de ese vasto país, encontraría una nueva vida. Cuando finalmente llegó a México, el calor, los colores vibrantes y el bullicio de la ciudad la abrumaron. México era un lugar completamente distinto a lo que había conocido. Las montañas y el verde campo que había dejado atrás eran reemplazados por calles llenas de gente, mercados animados, música que resonaba en cada esquina y una mezcla de sabores y olores que despertaban sus sentidos. Al principio, Sofía se sintió completamente perdida. No hablaba el idioma con fluidez y todo le resultaba extraño. Las primeras semanas fueron difíciles, vivía en una pequeña pensión, trabajando como podía, haciendo pequeños encargos y labores que apenas le permitían sobrevivir. Pero su espíritu era fuerte, y la joven mujer que había atravesado un país en guerra, que había perdido a sus seres queridos y había sobrevivido a la soledad, no se rendía con facilidad. Poco a poco, comenzó a adaptarse. Aprendió a hablar mejor el español, a conocer las costumbres locales, y se hizo amiga de otras mujeres que también habían llegado a México escapando de conflictos en sus propios países. La vida seguía siendo dura, pero la calidez de las personas y el vibrante espíritu de la ciudad la ayudaron a sanar lentamente. A veces, cuando el viento soplaba con suavidad, Sofía cerraba los ojos y recordaba el campo donde jugaba con Valeria. El roble, las flores, el sonido de sus risas. Recordaba la promesa que Valeria le hizo, esa promesa que, aunque le dolía, ya no podía esperar que se cumpliera. Ahora, debía construir su vida a partir de los fragmentos rotos que le quedaban. Con el tiempo, Sofía encontró trabajo en una pequeña tienda de libros en la Ciudad de México. Rodeada de historias, de páginas llenas de aventuras y fantasías, encontró un refugio que la alejaba de su propio dolor. Cada vez que abría un libro, podía sumergirse en otros mundos, donde las pérdidas no eran tan crueles y donde, de alguna manera, sentía que todavía podía encontrar respuestas. La tienda era atendida por una anciana, doña Amalia, una mujer sabia que había pasado por muchas cosas en su vida. Desde el primer momento en que conoció a Sofía, doña Amalia vio en sus ojos el peso del dolor, pero también la determinación de alguien que no se rendía. Con el tiempo, la anciana le tomó cariño a Sofía y la trató como si fuera su propia nieta. Le enseñó sobre literatura, historia y cultura mexicana, y juntas comenzaron a compartir largas charlas sobre la vida y las lecciones que ésta dejaba. Un día, mientras revisaban los libros de la tienda, doña Amalia le dijo a Sofía algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Hija, a veces, la vida nos quita lo que más amamos, pero también nos da la oportunidad de reinventarnos. Lo que has vivido te ha hecho fuerte. Ahora, es tu turno de escribir tu propia historia. Esas palabras resonaron en Sofía durante días. Por primera vez, sintió que podía soltar un poco el peso del pasado. Sabía que nunca olvidaría a Valeria ni a su familia, pero también comprendió que su vida no podía detenerse en la tristeza. Tenía un futuro por delante, uno que podía construir a su manera. En México, Sofía encontró algo inesperado, la posibilidad de empezar de nuevo, de ser ella misma sin las sombras del pasado persiguiéndola constantemente. Y aunque nunca dejó de pensar en Valeria, su amiga de la infancia, finalmente comprendió que la verdadera promesa no era la de volver a jugar juntas, sino la de seguir adelante, a pesar de todo. Una mañana calurosa en la Ciudad de México, la vida de Sofía parecía haber alcanzado una rutina tranquila. La pequeña tienda de libros donde trabajaba se había convertido en su refugio, un espacio donde el tiempo se detenía entre las páginas amarillentas y el suave olor a papel antiguo. Doña Amalia, con su sonrisa sabia,
Estaba sentada en su rincón habitual, hojeando un libro mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Era un día como cualquier otro. Sofía, ocupada organizando algunos estantes, no podía evitar dejar volar su mente hacia los recuerdos que a veces la asaltaban sin previo aviso. En esos momentos de calma, su memoria la llevaba de vuelta a su infancia, a los campos verdes y a la sombra del roble donde jugaba con Valeria. Aunque los años habían pasado y había logrado reconstruir su vida en México, los ecos de su pasado todavía la acompañaban en silencio. El sonido de la campanilla de la puerta sacó a Sofía de sus pensamientos. Alzó la vista y vio entrar a una joven. La chica, de cabello oscuro y ojos intensos, se movía con cierta timidez, como si no estuviera segura de estar en el lugar correcto. Al principio, Sofía pensó que era una cliente más, pero algo en ella la hizo detenerse. Sintió una punzada en el estómago, una sensación extraña, como un déjà vu. La joven caminó lentamente hacia los estantes de libros, sin mirar a nadie en particular, pero Sofía no podía dejar de observarla. Tenía algo familiar, algo que despertaba un recuerdo profundo, enterrado bajo capas de tiempo y dolor. La forma en que se movía, como su mirada se detenía en los títulos, e incluso la manera en que sus dedos rozaban los libros. Todo le resultaba inquietantemente conocido. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. No podía explicarlo, pero una sensación creciente de familiaridad la invadía, como si de alguna manera conociera a esa joven. Era como ver a alguien que había estado ausente por mucho tiempo, pero su mente no lograba descifrar de dónde la conocía. ¿Acaso era posible? Podía ser. Se quedó en silencio, observando desde lejos, mientras la joven seguía explorando los libros. Quiso acercarse, preguntar quién era, de dónde venía. Pero el miedo se apoderó de ella. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo era una coincidencia? ¿Cómo podría explicar esa sensación sin sonar ridícula o desesperada? Tantas veces había imaginado encontrarse con Valeria en los lugares más inesperados, que el temor de que su mente la estuviera engañando la paralizaba. Sofía intentó continuar con su trabajo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los libros en su lugar. De vez en cuando, lanzaba una mirada furtiva hacia la joven, que ahora parecía sumergida en la lectura de un libro de poesía. Algo en la forma en que sostenía el libro, en cómo inclinaba la cabeza ligeramente, le recordaba a alguien. Pero no podía ser. Valeria no podía estar allí, en esa pequeña tienda de libros, a miles de kilómetros de donde la había visto por última vez. El simple hecho de pensar en ello le parecía absurdo. Sin embargo, esa sensación de familiaridad no se desvanecía. Al contrario, crecía con cada minuto que pasaba. Era como si hubiera algo en el aire, algo intangible que conectaba a las dos jóvenes. Sofía no podía concentrarse en nada más. Se obligaba a sí misma a no mirarla, pero sus ojos siempre volvían a posarse en ella. ¿Por qué tenía esa impresión tan fuerte? ¿Por qué sentía que esa chica formaba parte de su vida, de su historia? La joven pasó un buen rato en la tienda, hojeando varios libros, deteniéndose de vez en cuando para leer alguna página. No habló con nadie, simplemente deambulaba entre los estantes como si buscara algo que no podía encontrar. Finalmente, eligió uno de los libros y se dirigió al mostrador. Sofía sintió que el aire se volvía más denso a medida que la chica se acercaba. No podía apartar la vista de ella. Cuando la joven llegó al mostrador, fue doña Amalia quien se levantó para atenderla. Sofía, en su rincón, observaba todo con detenimiento. Quería escuchar su voz, quería saber más sobre ella, pero seguía inmóvil, como si algo más fuerte que el miedo la mantuviera en su lugar. La joven le entregó el libro a doña Amalia y pagó en silencio. No dijo más que las palabras necesarias para la transacción. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada sílaba que pronunciaba resonaba en los oídos de Sofía con una extraña familiaridad. No era solo su aspecto lo que resultaba familiar, era algo más profundo, algo que no lograba identificar. Cuando la chica terminó de pagar, agradeció a doña Amalia con una leve inclinación de cabeza y se giró para marcharse. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Solo fue un segundo, un instante fugaz, pero Sofía sintió que el tiempo se detenía. Los ojos de la joven eran oscuros, profundos, cargados de una tristeza que Sofía no podía ignorar. Eran los ojos de alguien que había vivido mucho, que había experimentado pérdidas,
quizás similares a las que ella misma había soportado. La chica mantuvo la mirada solo un segundo más antes de bajar los ojos y salir de la tienda. La campanilla de la puerta sonó una vez más, y Sofía se quedó congelada, incapaz de moverse, preguntándose si debía haber dicho algo, si debía haber preguntado quién era. Cuando la puerta se cerró tras la joven, Sofía sintió una mezcla de alivio y angustia. Había dejado pasar la oportunidad de descubrir si esa chica era más que una extraña. No pudo evitar preguntarse si el destino le había jugado una mala pasada, si esa sensación de familiaridad era real o simplemente un espejismo de su propio deseo de cerrar las heridas del pasado. Pasó un buen rato antes de que doña Amalia se diera cuenta de la expresión ausente en el rostro de Sofía. La anciana, con su sabiduría habitual, se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Todo bien, hija?, le preguntó suavemente. Sofía, todavía con la mirada perdida en la puerta por donde la chica había salido, solo pudo asentir lentamente. Sí, solo que, esa chica, sentí que la conocía. Doña Amalia la miró con una expresión comprensiva. A veces el pasado nos juega malas pasadas, le dijo con calma. Pero también es posible que esa chica tenga una historia parecida a la tuya. Tal vez debas seguir tu instinto la próxima vez que la veas. Sofía sintió, pero no podía sacudirse la sensación de que había dejado escapar algo importante. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué sentía que la conocía, que formaba parte de su vida de alguna manera? ¿Y si realmente la conocía, pero no se había atrevido a hacer la pregunta correcta? Esa noche, mientras intentaba dormir, Sofía no podía dejar de pensar en la joven. La pregunta seguía rondando su mente, ¿y si era Valeria? ¿Y si, después de tantos años, el destino las había reunido de una forma inesperada? Al día siguiente, Sofía no pudo concentrarse en nada más. La imagen de la chica de la librería no dejaba de rondar su mente. Pasó la noche en vela, repasando cada detalle de su rostro, de sus gestos, y la idea se arraigó más y más en su corazón: aquella joven era Valeria, su amiga perdida. Los años de separación, las penurias del conflicto y la distancia no habían podido borrar el lazo que las unía. Sofía estaba segura de que debía descubrir la verdad. El día transcurrió con la calma habitual en la tienda de libros. El sol iluminaba los estantes, y el suave sonido de las hojas al pasar acompañaba el silencio. Sofía esperaba, con el corazón latiendo rápido ante la posibilidad de volver a ver a la chica. ¿Y si no volvía? ¿Y si la oportunidad se había perdido para siempre? El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, pero algo dentro de ella le decía que la joven regresaría. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado sus plegarias, la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Sofía levantó la mirada y la vio, la misma chica de la víspera, caminando con paso tranquilo entre los estantes. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero esta vez no iba a dejar que la duda la paralizara. Tenía que saber la verdad. Con las manos ligeramente temblorosas, Sofía se acercó a la joven que estaba hojeando un libro. Respiró hondo y, antes de perder el valor, le habló. Disculpa, dijo con voz suave, casi temblorosa. No puedo dejar de preguntarme. ¿Eres tú, Valeria? Valeria, es mi amiga de la infancia. Te perdí en el conflicto, en nuestro país. La chica se quedó inmóvil por un momento, su respiración se detuvo. Lentamente, levantó la cabeza y la miró a los ojos. Sus ojos oscuros se llenaron de una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Durante unos segundos, ninguna de las dos dijo nada. El aire entre ellas parecía cargado de emociones contenidas, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, la joven abrió los labios, su voz apenas un susurro. ¿Sofía? El mundo entero pareció derrumbarse y reconstruirse en un instante. Sofía sintió un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos sin que pudiera controlarlas. Valeria, dijo Sofía, con la voz entrecortada, antes de lanzarse hacia su amiga. Ambas se fundieron en un abrazo desesperado, lleno de emoción, de dolor y de alivio. Las lágrimas corrieron por sus rostros mientras se abrazaban con fuerza, como si el tiempo y la distancia no hubieran existido, como si todo el sufrimiento que habían vivido finalmente encontrara un momento de paz. El mundo a su alrededor desapareció, solo existían ellas dos niñas que habían sido separadas por la tragedia y que ahora, después de tantos años, se reencontraban. Te busqué,
te busqué tanto, sollozó Sofía entre lágrimas. Pensé que te había perdido para siempre. Yo también, respondió Valeria, su voz temblorosa. Pensé que nunca te volvería a ver. Todo se derrumbó, todo cambió, pero te prometí que volvería. Y aquí estamos. Se abrazaron más fuerte, temiendo que si soltaban aquel abrazo, el destino la separaría de nuevo. Las palabras no eran suficientes para expresar todo lo que sentían en ese momento, la alegría de reencontrarse, el dolor de los años perdidos, y la esperanza de un futuro en el que, por fin, estarían juntas de nuevo. Doña Amalia, observando la escena desde la distancia, sonrió con ternura. Sabía que aquel momento era mucho más que un simple reencuentro. Para Sofía y Valeria, era el cierre de una herida que había sangrado durante años. Finalmente, dos almas que habían vagado solas por el mundo se habían encontrado de nuevo. El abrazo se prolongó, mientras ambas lloraban, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de felicidad. Sabían que a pesar de todo lo que habían perdido, a pesar de todo el dolor que el conflicto les había causado, ahora tenían algo invaluable, el reencuentro que durante tanto tiempo habían creído imposible. Y en ese abrazo, bajo la cálida luz de la pequeña librería en la Ciudad de México, Sofía y Valeria supieron que la promesa de la infancia se había cumplido. El destino las había llevado por caminos separados, pero al final, el lazo que las unía había sido más fuerte que la guerra, la distancia y el tiempo. Juntas, ahora, podían comenzar a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, una historia de amistad, supervivencia y amor que ningún conflicto podría volver a destruir.